Muy buenas tardes a todos, muy puntuales, son las 4 en punto de la tarde para Colombia. Hoy nos acompaña un gran profesional, el capitán Jorge Mario Abadía, quien nos va a hablar sobre un safety case. Quiero agradecerles a todos ustedes la asistencia, la presencia, el estarnos acompañando en estos webinars. No se olviden de preguntar todo lo que quieran saber por el chat está activado. Al final de la presentación del capitán Abadía vamos a permitir que la gente haga las preguntas que requiera, que necesite para darle claridad al tema. Pero primero vamos a hablar algo del capitán Jorge Mario Abadía. Él es piloto administrador de empresas con más de 25 años de experiencia en auditorías, asesoría y consultoría en seguridad y logística aérea. Ha trabajado en más de 30 países, ha auditado y asesorado todo tipo de operaciones basadas en la parte 133, 135, 91, 121, 137 y UAS. El capitán Jorge Mario es el gerente general de la empresa Rotores de Colombia SAS, una de las empresas de mayor prestigio, mayor antigüedad y mayor calidad en lo que respecta en auditorías, acompañamiento y asesoría aérea. Pero dejemos que sea el capitán Jorge Mario quien nos amplíe su información y quien inicie con su presentación. Adelante, Jorge. Pues muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Mario Abadía, como ya me hizo la presentación aquí el comandante Mauricio Berbesí. Tenemos amplia experiencia en el campo de asesorías y auditorías aéreas y fui amablemente invitado por el capitán para hacer una presentación sobre lo que es Safety Case y Bow Tie, y la idea es en los siguientes 25-30 minutos hablar sobre cómo se compone un Safety Case, un Bow Tie, compartir con ustedes un poco de experiencia sobre lo que hemos podido ver y desarrollar en algunos otros países y en Colombia, y contar de pronto un poco con la interacción de todos ustedes para el desarrollo de un ejercicio. Entonces, siendo así, y si Mauricio está de acuerdo, podemos comenzar. Claro que sí, Jorge. Claro que sí, Jorge. Comparte tu pantalla para que la gente vea tu presentación. Ok, vamos. ¿Me confirmas, Mauricio, que la estés viendo para que todos los participantes la estén viendo? Sí, correcto. Ya está en vivo la pantalla. Muchas gracias. Entonces, vamos, señores, Safety Case y Bow Tie, ¿ok? Nuestra agenda de hoy es una introducción muy rápida, ver cuáles son las 5 etapas del gerenciamiento del riesgo operacional, cómo haremos la validación del riesgo, cómo hacemos o cómo tenemos la decisión sobre el riesgo en un Safety Case y cómo decidimos la realización de un Bow Tie y sus diferentes controles. Yo hablo aquí de Bow Tie como una de las opciones, pero ustedes ya habrán oído de la espina de pescado. Hay innumerables opciones para realizar este tipo de controles. Ok, entonces aquí pues vemos que lo más importante es que debe ser una demostración documentada y aprobada por la gerencia general de la empresa. ¿Listo? Y aquí lo importante pues es identificar, validar y controlar por medio de barreras todas nuestras amenazas y nuestros peligros para reducir los riesgos y los riesgos asociados de una actividad a un nivel razonable. Bueno, ustedes ven ahí que una recomendación es hacer estas revisiones por lo menos de 12 en 12 meses. O cuando el scope de alguna actividad se altere o vamos a iniciar una nueva actividad. Tenemos 5 etapas de nuestro gerenciamiento de riesgo operacional y es importante identificar los peligros, validarlos, tomar las decisiones, implementarlos, sobre todo implementar, esta parte es la que vamos a ver mucho hoy, implementar los controles
Y por último, nuestra supervisión. La validación del riesgo no es nada más que nuestra matriz de probabilidad y severidad y tener la clasificación de nuestra tolerabilidad del riesgo. Si es intolerable, es tolerable. Y ahí yo creo que más adelante vamos a ver un poco la matriz. Creo que ya todos o la gran mayoría de ustedes conocen ese tema de matrices, probabilidad y severidad. Listo, en temas de matrices hay muchas opciones en el mundo, muchas opciones en los mercados y cada uno puede elegir fácilmente con cuál podría seguir. Bueno, la decisión para un safety case y para nuestros riesgos es que los peligros identificados con bajo nivel de riesgo deben ser gerenciados por una mejora continua, por el sistema de SMS o por el sistema de seguridad o el sistema de gestión integrado de la compañía. Los de nivel medio deben seguir nuestro nivel jerárquico de los controles de riesgo y donde sea practicable reducir a lo mínimo posible o eliminarlo. Y los altos, que son los no tolerables, ¿ok? Debemos a través de varias medidas intentar reducir esos riesgos, ¿no es cierto? Y una de las acciones que uno de los procesos que uno puede adoptar es, por ejemplo, el bow tie, que es algo que vamos a ver más adelante en la creación de un ejemplo que vamos a hacer de safety case y bow tie. Entonces, la decisión de riesgos para un safety case, ¿listo? Y aquí viene, digamos, vamos a entrar en una parte un poco de literatura, pero ahorita en un momento lo vamos a explicar bajo un ejercicio que vamos a hacer y en este ejercicio ustedes van a poder hacer las preguntas por el chat y participar de nuestro ejercicio. Entonces, llegamos a que a través del safety case y a través de nuestro sistema bow tie, que es el que vamos a ver, nos va a permitir un tratamiento en profundidad donde veamos una implementación de barreras desde la fase inicial de una amenaza, pasando por una fase de predicción y prevención de la amenaza, límite de interrupción sin daños, fase de detección y recuperación, y después de la ocurrencia, fase de mitigación para que nuestro sistema sea robusto y nuestro conjunto de eficacia de barreras, disculpen, sean reales y estén implementadas. Aquí lo más importante de este ejercicio es ser muy conscientes, ser muy realistas sobre lo que tenemos en la empresa, sobre cómo nosotros podemos implementar o ver si ya está implementado, en muchos casos ya están implementadas esas barreras, y cómo podemos evitar que algún factor escalante nos rompa alguna barrera. Entonces, para aumentar la solidez, hay de todos modos algunos factores escalantes. ¿Qué es un factor escalante? Que cuando hay una ruptura o degradación en la barrera, haya una nueva barrera para evitar consecuencias, ¿listo? Son factores escalantes y conocidas también después las barreras de escalación. Entonces, para la realización después, una vez realizado el safety case y llegadas a nuestras acciones o peligros o amenazas no tolerables, nosotros lo principal que tenemos que hacer es iniciar por la célula del documento, que se llama el top evento, nuestro sistema o nuestro evento, digamos, tope. Y este puede ser definido como está aquí en el slide, con el último evento de la secuencia a partir del cual todavía es posible la recuperación sin ninguna consecuencia, ¿ok? Después de ahí hablo, bueno, les cuento que pues lo del accidente o incidente no ocurre por una falla aislada, pero me interesa que sigamos viendo un poco la parte de abajo, que no siempre el peligro llega en forma de un top event. En estos casos los peligros deben ser retrocedidos en secuencia de eventos hasta su amenaza original, que es la causa raíz identificada. Y
serán concluidos hasta el punto donde no sea posible, hasta donde sea posible la recuperación sin consecuencias. De pronto esto en la literatura es un poco confuso. Como les digo, la idea es hacer un poco un ejercicio en unos minutos, corto, pero que nos va a permitir entender esto un poco más. Simplemente estamos llegando a un poco de teoría. Todas las amenazas que son causas raíces identificadas, en el bow tie, por ejemplo, las vamos a colocar en nuestro extremo izquierdo, sus consecuencias en la derecha, y así, digamos que tenemos nuestro top event en la parte central, como estamos diciendo, las amenazas en la izquierda, las consecuencias en la parte derecha. Eso sería nuestra primera fase. Ahí tenemos nuestra primera fase de construcción del bow tie que viene de nuestro safety case, ¿ok? El top event, como estamos hablando, que debe estar en el centro, que es nuestra célula, es el punto de convergencia entre las amenazas, que es lo que estábamos hablando, que deben estar en la parte izquierda, que pueden generar ese top event, y nuestras consecuencias que están en la parte derecha. Siendo que una amenaza puede tener 5 consecuencias. No siempre se maneja que una amenaza tiene 2 consecuencias o una amenaza tiene una amenaza. Realmente es de acuerdo a lo que nuestra amenaza nos determine. Pueden ser una consecuencia o pueden ser muchas consecuencias. ¿Listo? Y una vez nosotros posicionamos nuestro top event en el centro, nuestras amenazas en la izquierda, nuestras consecuencias en la derecha, damos el inicio a las barreras. Las barreras es todo lo que como estamos hablando de un bow tie, de un corbatín, lo que va yendo a cerrar para que no suceda en nuestro top event. Tenemos varios tipos del control de nuestro bow tie, ¿ok? Tenemos un control que es para predecir y prevenir, y este es nuestro primer control y va a actuar sobre la causa raíz de ese peligro, de esa amenaza, ¿ok? Después, al otro lado a la derecha, los controles destinados para mitigar los daños después de un accidente o un incidente, desde que ocurrió el evento, para mitigar estas consecuencias. Detección y recuperación, vamos a actuar sobre el top event, que es el último evento de la secuencia, al cual aún es posible la recuperación, donde yo logro recuperarme antes del top event sin tener ninguna consecuencia. Vamos a ver los controles de escalación, ¿sí? Que son la reserva de controles básicos, de todos los básicos que acabamos de ver, en caso de que algunos fallen. O sea, es como casi que una segunda barrera a lo que ya hablábamos. Y antes de iniciar nuestro ejercicio aquí, una cosa muy importante que nosotros debemos hacer en nuestras compañías, a través de nuestros sistemas de calidad, si es que utilizamos el safety case y el bow tie, o el safety case y la espina de pescado, o el safety case y el proceso que querramos hacer, es muy importante que este sistema, este proceso, realmente provea una confianza, ¿listo? Provee una confianza que nosotros estamos reduciendo los riesgos. Y para esto es importantísimo que nosotros auditemos nuestros bow tie y nuestros safety case cada año, ¿ok? Tanto de manera documental como de manera de implementación. Es un proceso largo, es un proceso extenso, puede ser un proceso en algunos momentos tedioso, pero es súper importante. Entonces, cada barrera, y ahorita más adelante lo vamos a ver, debe ser auditada tanto en lo documental como en su implementación. Y vuelvo y digo, y es muy importante este punto, debe ser real, debe estar real dentro de la empresa, porque no hacemos nada poniendo una cantidad de procesos, procedimientos o barreras dentro de un bow tie o dentro de un safety case que no esté alineado con las políticas y los procesos y que no esté implementado en nuestra empresa. Por ahí, digamos que vamos a hacer la primera fase de preguntas rápidamente con ustedes, a ver si alguien tiene una pregunta y si no, poder continuar ya con el...
ya poder continuar con el ejercicio, con nuestro ejercicio y ver cómo es la elaboración. Sí, Jorge, si hay preguntas. Tenemos 4 preguntas hasta el momento. Perdóname, cambio porque tenemos eco. Sí, tienes un eco. Ahí está mucho mejor. Tenemos 4 preguntas. José nos pregunta, ¿por qué la revisión anual? ¿No es mucho tiempo para dejar pasar un año para la revisión? ¿Te contestamos? Ok, mira, como yo digo, es mínimo anualmente, ¿ok? O cada vez que haya algún cambio en nuestro scope de trabajo. Hay empresas que lo hacen 6 meses, 8 meses, pero realmente el máximo tiempo es un año. No es que deba ser un año, el máximo tiempo es un año. Lo podemos hacer cada 3 meses, cada 6 meses. Gracias, Jorge. Nos pregunta una persona anónima, ¿qué ventaja le ves al Bowtie por encima de otros métodos? Mira, para mí el bow tie, realmente la ventaja es que para mí, y es un tema ya personal, es digamos, es una metodología o un proceso que es más visual y más fácil de trabajar. Pero no es que yo le vea ninguna ventaja, es una ventaja personal donde es más visual y más fácil, tanto de trabajar, de desarrollar y de auditar. Pero como yo les dije, hay muchos como la espina de pescado, hay una infinidad de sistemas que todos son aplicables siempre y cuando nosotros tengamos y cumplamos con lo que se quiere hacer y es mitigar nuestro riesgo. Gracias, Jorge. No sé si es el mismo anónimo, pero nos pregunta, ¿podrías explicar mejor el Bowtie, ya que en Colombia siempre utilizamos espina de pescado, 5 porqués, causa raíz? ¿Podría Jorge de pronto explicar cómo funciona? Bueno, ahí ya tenemos un poco una mezcla, listo, porque lo vuelvo y lo digo, la espina de pescado es totalmente válida, y más faltaba. Los 5 porqués es otro, es una situación ya de más hallar causas raíces, entonces es otro sistema que no tiene mucho que ver con la configuración en sí del bow tie o de la espina de pescado, y es básicamente eso, pero creo que quien nos hace esa pregunta de pronto hay un poquitico de confusión en algunas cosas. Sin importar eso, como les digo, en los 5 porqués es más para yo llegar a la causa raíz de un evento. El bow tie, como ya lo vamos a ver, y se los voy a explicar para que lo entiendan y que no se va digamos, a separar mucho de la realidad de la espina de pescado, es realmente llegar a ver de una manera muy visual nuestros controles, nuestras barreras, nuestros escalantes y cómo podemos evitar llegar a ese top event y si llegamos al top event, cuáles son nuestros factores de recuperación para no llegar a digamos, a nuestro suceso que no queremos que acontezca. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso que es un poco enredado. Muchas gracias, Jorge. Y la última pregunta de este módulo la tiene Gerardo y nos pregunta Gerardo, ¿puede existir una amenaza sobre una amenaza? ¿Nos podrías explicar cómo? Sí, entonces, si quieren, para que sea un poco más fácil mi explicación para Gerardo, sería bueno que comencemos y les muestro porque la amenaza, toda amenaza tiene factores de escalantes o factores de escalación, que es lo que estábamos hablando. Y eso básicamente es a lo que Gerardo está haciendo aquí eco, lo que nos está preguntando. Y me gustaría entonces pasar a compartir la pantalla en este momento para poderle explicar, por ejemplo, y que Gerardo y muchos de ustedes entiendan de una mejor forma, cómo es que está nuestro bow tie, ¿correcto? Perfecto, está tu escritorio cuando quieres. A ver, déjame ver, estoy aquí porque no me está dejando volver a compartir la pantalla, déjame ver por qué.
Ah, no. En este momento estoy compartiendo la pantalla, ¿correcto? Sí, tienes la presentación de PowerPoint. Ok. Preguntas. ¿Y ahí están viendo el Excel? No, está una hoja en blanco. Ok, entonces vamos a hacer una cosa que lo voy a cerrar. Vamos a cerrar esto un momento y voy a volverlo a abrir. Disculpen un segundo que aquí No se un momentico para volverlo a abrir y poderlo compartir. Ok. Ok, vamos ahí. Ahora sí debería. Ok. Ahí estamos. Sí, tenemos el Excel compartido. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, este es un poco. No, este no era, Dios mío. Discúlpenme. Ese no era el que estaba buscando, el archivo donde que yo quiero compartirles, donde se ve más claro. Aquí ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tenemos el Excel, ¿correcto? Perfecto, lo tenemos en directo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Entonces, vamos a explicarles rápidamente de qué se trata esto. En la parte de arriba que estoy señalando en este momento va a ser un safety case muy rápido. Yo solo hice un solo ejemplo porque o si no realmente se nos va a complicar, se nos va el tiempo. Bueno, entonces vamos. Hice un safety Jorge, case. disculpa, nos pregunta José Eduardo que si es posible leerlo porque lo está viendo desde un teléfono y no alcanza a ver la información. Que si Correcto. Okay. Correcto. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer a Jorge Eduardo, no hay ningún problema. Entonces, vamos de safety case y lo tengo aquí como ítem número 1, es del área de operaciones. Y digamos que esto se hace a través de una fuente de origen, reunión de brainstorming, que es una reunión de todo el departamento de operaciones con seguridad, por ejemplo, con los pilotos jefes, con los instructores. Y para una operación offshore decimos que vamos a tener un peligro, que es en el área de operaciones del peligro es la aeronave en vuelo, ¿ok? Y vamos a tener un top event, o sea, ¿cuál va a ser nuestro top event? La aproximación de nuestra aeronave para aterrizaje en final con concentración de pájaros. ¿Qué quiere decir? Que en mi plataforma yo tengo pájaros en mi aproximación final. De ahí que voy yo, ahí yo necesito hallar un riesgo inicial. Yo no tengo ninguna barrera para ese riesgo. Entonces yo me voy a la matriz. Para los que quieren ver un ejemplo de matriz es esta, pero como yo les decía, hay muchas matrices válidas. Y yo voy a decirle que mi probabilidad de que esto suceda es 4, es decir, que es mayor. La probabilidad, disculpa, C es aquí, que ya ocurrió en mi empresa. En mi empresa en la que yo estoy ya ocurrió, entonces lo catalogo con una severidad 4. Entonces yo me voy aquí y yo digo, hombre, yo lo enfoqué aquí, discúlpeme que usted era 4C, yo lo enfoqué aquí dentro del 4C. Y el 4C, por ejemplo, y qué bueno que esto suceda porque lo podemos así hacer con ustedes, dentro del 4C que estoy en rojo, no estoy tolerable. Cuando yo encuentro un no tolerable, ahí yo tengo que abrirle, como habíamos hablado la vez pasada, un safety case, una espina de pescado o el proceso que ustedes quieran. En este caso, le vamos a abrir un safety case. Vamos a olvidar un poco en este momento el riesgo final con las barreras. Entonces, volvemos. Recordemos cuál era nuestra amenaza, nuestro top event, la aeronave aproximándose al aterrizaje final con concentración de pájaros, ¿correcto? Entonces vamos y decimos, ok, yo necesito, esto es dentro del Bowtie, yo necesito unos controles predictivos, es decir, yo necesito algo que hacer en mi empresa para que cuando esto suceda, yo no tenga una consecuencia, ¿no es cierto? Una consecuencia. Entonces, ¿yo qué digo? Que, por ejemplo,
voy a tener, y yo pongo aquí ejemplos, son bienvenidos si ustedes quieren dar alguna sugerencia. Esto es una cosa muy interactiva, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, unos pilotos con adecuada coordinación de cabina, CRM. Y aquí pongo, debería estar dentro de un POPI. Un POPI es un proceso de operaciones, ¿ok? El que ustedes escojan en la empresa. Si lo llaman POP o como lo quieran llamar, debe estar dentro de un proceso operacional de la empresa, ¿ok? Y dentro de nuestro curso de CRM debe ser abarcado este punto, ¿no es cierto? Y ojo, aquí ya tengo una sola amenaza, pero tengo otro control más. Evitar el área de concentración de pájaros en la aproximación final. Debería estar también dentro de un proceso, un POPI, y procedimientos para reducir el riesgo aviario. Ahora me dicen, pero es que ¿cómo reduzco yo? Normalmente, si yo estoy entrando a una plataforma por el, no sé, por el 135, normalmente los pájaros que están sobre el 135, si es posible, voy a irme al 1, me voy a correr un poco, si es posible, si la operación me lo permite, ¿ya? Entonces, esas son nuestros controles predictivos. Y ahora la pregunta que nos hacían, ¿puede haber otro peligro sobre ese peligro? Correcto, que es lo que llamamos del factor de escalación. Ese factor de escalación es que nuestra amenaza, que es nuestro inicial, ya le pusimos unos controles, pero aquí estos controles inclusive nos pueden fallar. Entonces se va a crear como una segunda amenaza, una subamenaza de nuestra amenaza, que es deficiente entrenamiento de CRM. Aquí ya mi entrenamiento de CRM estuvo deficiente o está deficiente. Ojo a este punto, desobediencia involuntaria de los procedimientos por parte de nuestras tripulaciones. ¿Y ahí yo qué hago? Monto otra barrera u otro control a este factor escalante, que es la validación regular sobre los entrenamientos de CRM. Yo lo puedo hacer a través de validar nuestros instructores, encuestas, en fin, hay nuestro programa de CRM que se ha impartido de acuerdo a lo que queremos, a nuestra amenaza, a lo que estamos buscando perseguir para que lleguemos a nuestro buen puerto, ¿correcto? Y también tenemos, por ejemplo, son opciones, programas LOSA, en fin, chequeos en vuelo, en fin, tenemos varias opciones para que poder ver nuestra desobediencia involuntaria en vuelo. Una FDM, que es un Helicopter Flight Data Monitoring, que nos va a monitorear también algunas cosas, en fin. Hoy en día tenemos mucho por donde ver que se cumplan nuestros procedimientos SOP, ¿no es cierto? Nuestro top event, que como ya lo dijimos, es nuestra aeronave aproximándose para aterrizaje final con concentración de pájaros. Y aquí tenemos nuestros controles para detectar y recuperar, ¿no es cierto? Digamos que yo en algún momento les estoy haciendo zoom para que ustedes vean a dónde estamos llegando. Entonces, mis controles para detectar y recuperar, por ejemplo, en este caso, yo le puse un ejemplo, que es el Pilot Not Flying, mirando para afuera con el fin de detectar pájaros e informar al Pilot Flying para abortar nuestra aproximación o aterrizaje. Vuelvo y les digo, esto debería estar dentro de un proceso POP que sea de operaciones / seguridad, que debe ser un procedimiento para reducir nuestro riesgo aviario. Y aquí tenemos otro factor de escalación, es decir, fallé otra vez ahí y la información es tarde, ¿no es cierto? Nuestra información del Pilot Not Flying es tardía hacia el Pilot Flying. Entonces, ¿qué debo también yo tener? Maniobras evasivas. Entonces, si el Pilot Not Flying o el Pilot Flying no, o el Pilot, vamos a poner en este caso, el Pilot Not Flying ya advirtió a nuestro Pilot Flying, pero él tiene una reacción tardía, entonces vamos a tener que tener nuestras maniobras evasivas de pájaros. Y el Pilot Not Flying, ¿cómo va a ser? Debería intervenir en los comandos. ¿Dónde debería estar eso? Dentro de nuestros SOP, nuestros SOP de operaciones, nuestros CRM, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es nuestro accidente o nuestro evento final? La colisión con pájaros durante la aproximación, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son, digamos, mis últimas barreras para evitar esa consecuencia? ¿No es cierto? Entonces, parabrisas reforzados. En algunos países, digamos que ya no se permite volar con los famosos plexiglas, por eso se exige un parabrisas reforzado, que es una tecnología un poco más elevada. O digamos que en caso de que alguno de nuestros pilotos sea impactado por esa colisión con un pájaro, procedimientos de aproximación y aterrizaje por el piloto no impactado, caso que esto suceda. Y eso es importante tenerlo, digamos, todo, como yo les decía, todo eso debe estar documentado, todo eso lo debemos tener en nuestros manuales y eso debe estar aplicado en una realidad. Y hice un safety case número 2, un número 2 muy rápido que digamos que lleva a mantenimiento y un poco / operaciones, para que simplemente entendamos la generación de nuestro bow tie. Entonces, en el número 2 es el mantenimiento, el peligro sería una falla en vuelo y nuestro top event es una falla en vuelo de sistemas o componentes de la aeronave. Lo mismo, ¿cómo llegué a él? En una reunión de brainstorming, de seguridad / operaciones / mantenimiento. Llegué al... discúlpenme una cosa, se me olvidaba. Después de todo esto, yo tengo todo mi bow tie realizado. Ya yo llego a que yo bajo mi probabilidad y severidad a 3B. Es decir, con todo esto implementado y puesto en práctica, mi vuelo, mi operación se vuelve tolerable. Una cosa aquí que, digamos, por la experiencia he visto, no sé si lo habían hablado, pero vale un minutico pararme en este punto. Mire, yo he visto que empresas llegan y dicen, sí, yo tengo el 4C y hago 10, 20 procedimientos y me voy a un 3A, es decir, en este caso sería un verde, algunas empresas lo manejan en verde, lo voy a un 3A. Esto es un error, eso no se puede, eso se los quería explicar. Es muy importante que de rojo nos vamos a amarillo. Yo durante mínimo 12 meses mido la implementación, la eficacia y la eficiencia de mis barreras y ahí sí bajo de un amarillo a un verde, pero yo no puedo ir de un rojo a un verde sin pasar por un amarillo porque eso quiere decir que yo no estoy midiendo la eficacia y la eficiencia de mis barreras, ¿ok? Volvemos al de mantenimiento. Entonces, vamos a nuestra amenaza. ¿Cuál era nuestra amenaza? Falla en vuelo de algún sistema o un componente. Y voy a mis controles predictivos. Mantenimiento predictivo según mi programa CAS de aeronavegabilidad continuada, que debe estar en un programa CAS dentro de mi empresa, que es un programa / manual, todo lo que hace mantenimiento de aeronavegabilidad continuada. Pero aquí hay un factor de escalación que abarca operaciones y mantenimiento, y es la aeronave inspeccionada para decolaje. Entonces, ¿y cómo controlo yo este factor de escalación? Con inspecciones antes del primer vuelo del día y los walk-arounds de los pilotos entre cada vuelo. Entonces, ahí yo ya tengo controlado mi factor de escalación. Vuelvo a mi top event, que ya lo hablamos, que es la falla en vuelo de sistemas o componentes de la aeronave. ¿Cuáles controles tengo yo para detectar y recuperar? ¿Ok? Entonces yo tengo un CAS, un mantenimiento preventivo, un HUMS, que un HUMS hoy en día en algunos países se está manejando casi a live. En otros países, digamos, hay un HUMS que se hace, hoy el offshore lo tiene, que no se han pasado más de 3 horas y media de vuelo, es decir, por Wi-Fi está llegando a nuestra computadora de ingeniería y ellos están viendo eso a toda hora y ellos pueden decirnos hoy si durante el vuelo hay una degradación, una vibración, etcétera, 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 ¿ok? Pero eso tiene también un factor de escalación, ¿ok? Que es no realizar esos procedimientos preventivos o que nuestras aeronaves no estén equipadas con toda esta tecnología, ¿ok? Entonces, ¿yo qué puedo tener para tener un control de mi factor de escalación, de mi recuperación? Un control de calidad bueno, y hay programas alternos como
el ECTM, que es un Engine Control Trend Monitoring. Hay varias situaciones que nos permiten, de pronto no tan profundo, pero en algún nivel, controlar nuestros sistemas y componentes de degradación para no tener una falla en vuelo. ¿Listo? Y ya si yo tengo mi falla en vuelo de algún sistema o algún componente, mi barrera para mitigar esta consecuencia, pues son mis procedimientos de emergencia, que son los que van a operaciones. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, el que les acabo de dar, es uno que ya, si bien es enfocado al área de mantenimiento, va a incorporar los dos departamentos, porque, por ejemplo, en nuestro factor de escalación, donde yo tengo mi pre-flight, que va a ser hecho por mantenimiento, pero por operaciones, aquí yo debería decir, por ejemplo, en mi control de escalación, dónde tengo yo dentro de mis manuales, cómo es que el piloto o qué el piloto debe hacer en su pre-flight y en su walk-around entre cada vuelo, cómo es que el piloto lo hace, qué mira, qué no mira, ¿correcto? Porque si yo llego a este top event, de pronto puedo llegar a alguna conclusión que tuve aquí algo que quebré o no estaba cubriendo yo dentro de mis walk-arounds, por ejemplo, entre vuelos. Ese es un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, procedimientos de emergencia. Lógicamente, si es durante el vuelo que yo voy a tener esta falla en algún sistema o en algún componente de la aeronave, yo tengo que tener todos mis procedimientos de emergencia, tanto en checklist como SOP, como entrenamientos de todo lo que yo he hecho en los simuladores o en la aeronave de hecho mismo. Y eso, todo eso, ahí es donde yo debería poner, ok, procedimiento de emergencia, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en mi manual de operaciones o en mi SOP, o lo tengo en la checklist número tal. ¿Cuál es la idea de esto? Ok, que una vez ubicada esta amenaza, yo ya tengo unos controles predictivos, cada departamento, por ejemplo, este control predictivo que es mucho de mantenimiento, cuando yo les hablaba aquí de aeronavegabilidad continuada, programa CAS, entonces ellos ahí deberían poner, yo lo tengo en mi programa CAS, revisión número 03 del 2021. Ok, ¿yo qué voy a ir a auditar? Cuando yo audite, yo voy a ir a donde los señores de aeronavegabilidad continuada de mantenimiento y le voy a decir, yo quiero ver que nuestro programa CAS hoy en día sea la revisión 3 del 2021. Fue, ok, correcto. Aeronave inspeccionada para el decolaje, es un factor de escalación, ok. Entonces, aquí ya hablamos otra vez, una parte de operaciones, una parte de mantenimiento. Mantenimiento, ¿ustedes cómo hacen su pre-flight? De eso tiene que estar descrito claramente en algún manual, en alguna parte de nuestra empresa, cómo ellos lo hacen, qué ven, qué no ven, qué buscan, qué no buscan, tanto operaciones como mantenimiento. Ahí yo pongo, eso está en los manuales de mantenimiento tal, operaciones tal, y etcétera. Y yo voy, verifico que estén mis manuales, y voy y verifico que los pilotos de mantenimiento estén realizando esa inspección prevuelo del modo que la tenemos ahí en nuestros manuales. O si debo mejorar algo, pues esta es una gran oportunidad para mejorar. Y así consecutivamente, si vamos al CAS, al mantenimiento preventivo, a los HUMS, a los AGFM, que es Helicopter Flight Data Monitoring, todo lo que nosotros podamos tener, digamos, de barreras, de factores de escalación, nos van a ayudar mucho. Esa, digamos, que es la forma de auditarlos e implementarlos para ver que sean una realidad y que los estamos cumpliendo y que nuestro sistema es robusto. Les voy a dejar aquí un momento este ejemplo, este ejercicio que hicimos en el número 2, ¿ok? Y aquí también nosotros tenemos un riesgo sin las barreras 4C, que era no tolerable. Me gustaría que en el chat nos describan cuál sería la probabilidad y la severidad basados en esta matriz. Si ustedes creen que con todos estos controles y con todo lo que tenemos aquí, o se puede implementar alguna cosa más, ¿dónde la pondrían ustedes? Y si sí lo podríamos tolerar o no. Y también estamos para más respuestas si tienen más preguntas. Jorge, nos pregunta Orlando, ¿quién determina la eficacia y la eficiencia de las barreras
para volverlo verde o aceptable? Lo que te acabé de decir, como yo lo puedo hacer, es midiendo primero que se cumpla, que después de que se cumpla esté implementado y que después de que esté cumplido e implementado durante mi medición, durante mi programa de confiabilidad, durante mi sistema de SMS, yo haya reducido el número de eventos en un rango X, que es una meta, un objetivo interno de la compañía. Entonces, si yo tenía, por decirte, y volvemos un poco a mi ejemplo aquí, de falla de vuelo de algún sistema o componente de la aeronave, yo tenía 10 y realicé todo este sistema, implementé todo este sistema, este procedimiento y lo reduje a 5 y era mi objetivo, entonces lo cumplí. Pero si mi objetivo era reducirlo a 3 y llegué a 5, no lo cumplí. Entonces, algo me está faltando. Entonces, debo en un plazo de tiempo X, que no puede ser un año, porque yo no puedo esperar un año a de pronto a tener un accidente, porque estamos hablando de eventos no tolerables. Entonces, en tiempos cortos y medibles, que son entre 3 a 4 meses, porque estamos en una raya, digamos, roja, yo poder medir si está sucediendo o no está sucediendo. Ahora, si yo tengo que mi objetivo son 3 y en 15 días cumplir los 3, pues se cabe de su peso que no está sirviendo lo que estamos haciendo y no está siendo eficaz, no está siendo eficiente y hay que rehacer todo el ejercicio. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta y nos pregunta Manuel. Consecuencias sobre el safety case de desapego a procedimiento sin tener la capacidad de controlar la aeronave. ¿Cuál cree Jorge que sea la consecuencia sobre el safety case del desapego, supongo, de la tripulación a un procedimiento sin tener la capacidad de controlar la aeronave? La consecuencia sobre el safety case del desapego a procedimientos. Lo que entiendo, disculpa Manuel, no te entiendo muy bien, pero lo que logro entender ahí, Manuel, realmente es que no estoy siguiendo los procedimientos y cuál sería la consecuencia sobre el safety case. Como yo te decía aquí, volvemos y lo miramos un poco arriba, ¿no es cierto? Yo tengo, digamos, hoy en día los Helicopter Flight Data Monitoring, tengo los programas LOSA, tengo los check rides, tengo mis chequeos en simulador. Entonces, ahí es donde yo voy a intentar, a través de todos esos programas, que mis pilotos, mis tripulaciones se apeguen a los procedimientos. Ahora, y ahí esa es mi manera como yo tendría mi capacidad de controlar. Si yo no tengo esa capacidad de control, tendría yo que buscar alguna barrera o algún sistema para poderlos controlar. Hoy en día hasta cámaras, hay en países que ya probaron las cámaras en las cabinas, etc. Aquí digamos que la imaginación para la solución de esos problemas es infinita. Lo importante es tener, ahora, el impacto sobre el safety case, pues es lo que te digo, si yo no soy capaz o no soy capaz o no tengo cómo controlarlo, el impacto sobre el safety case es que lo debería rehacer, como ya lo expliqué, porque no estoy logrando mi cometido de control de barreras. Y si estoy quebrando las barreras, pues lastimosamente voy a llegar a un evento que ninguno de nosotros quiere llegar. Gracias, Jorge. Tenemos una última pregunta de T. Dice, ¿la conveniencia, supongo que es la consecuencia, es evitable o solo manejable? Bueno, entonces, la consecuencia es solo manejable. No es evitable. La consecuencia es evitable si yo hago todo, digamos, lo que en este momento les estoy subrayando. Para eso es que yo creo todo mi bow tie, safety case / bow tie o espina de pescado, como lo quieran llamar, porque con todos estos pasos y yo siguiéndolos, diciendo eficiente y eficaz, no voy a llegar a mi consecuencia, ¿ok? Entonces, realmente esto está creado y diseñado para evitar esa consecuencia. Y si ya llego a la consecuencia, pues tengo que ver mis barreras para mitigar esas consecuencias.
Muchas gracias, Jorge. No tenemos más preguntas. A todo el público les queremos agradecer su asistencia, su permanencia en nuestro webinar, su fidelidad también. Vemos que normalmente nos ha entrado el mismo número de personas. Gracias por sus preguntas que enriquecen nuestro esfuerzo de esta capacitación, como prometimos, de 45 minutos. Dejemos que el capitán Jorge Mario despida este webinar de hoy, pero no sin antes agradecerle su capacitación, su presencia. Gracias por su tiempo, Jorge, gracias por esa grandiosa explicación de lo que es un safety case, un bow tie, y tuya la despedida. Bueno, comandante, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias también. Cualquier duda, inquietud que tengan, a través del comandante Berbesí, de SMS Soluciones, nos las pueden hacer llegar. Y nada, Mauricio, una vez más a ti, muchísimas gracias a todos, y espero haber podido ayudar un poquitico en este mundo tan apasionante de la aviación. Gracias, Jorge. En YouTube va a quedar el video, vamos a poner los datos de rotores y del capitán Abadía, que es el experto en este tema, y esperen el video más adelante, les compartimos nuestro enlace de YouTube. Feliz tarde para todos, feliz tarde, Jorge, y hasta pronto. Gracias.